nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Gracias. Parte del rito. El acta de la sesión 94 ordinaria se da por aprobada, señor secretario. Sí. Para no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 95 ordinaria se pone a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. ¿Hay cuenta, señor secretario? No, presidente. No tenemos cuenta en esta oportunidad. Por lo tanto, no hay ofrecimiento de la palabra. Por lo tanto, la orden del día, pasamos a la orden del día ahora. La presente sesión tiene por objeto iniciar la discusión general de los siguientes proyectos de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario. Número 1, de los diputados señor Bernardo Berger, Juan Antonio Coloma, Sergio Gaona, Patricio Melero y Fernando Mesa, y de los señores exdiputados y diputadas Andrea Molina, Sergio Ojeda, Roberto Poblete y David Sandoval, que modifica la ley 20.422 en el sentido de exigir un protocolo de atención prioritaria de los servicios de urgencia de los hospitales para los pacientes con discapacidad intelectual, boletín número 10.652-31. Presidente, al respecto se cursó invitación a los autores de la moción. Bueno, hay varios exdiputados, pero hay algunos que están vigentes, están en ejercicio, pero no veo a ninguno de ellos en pantalla. En cambio, sí veo a doña Marcela Hernando, que es autora de la segunda moción incluida en la tabla de hoy, es decir, el boletín 11.312, que modifica la ley 20.422, en lo que respecta a la vigencia de la credencial de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. No sé si les parece ofrecerle la palabra a ella mientras tanto. Sí. Juan Carlos. ¿La palabra? Sí. Sí, el diputado Barrera estaba solicitando la palabra. Ya, el diputado Boris Barrera y después la diputada Marcela Hernando. Diputado Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. Era como para introducirlo más un poquito en el tema, porque lo pilló desprevenido esta solicitud. Del listado que había enviado la Secretaría de Proyectos Pendientes, donde había un número importante, bueno, casi varios de los diputados y diputadas de la comisión pidieron que se vieran algunos, usted, la diputada Sandra Mar, que está aquí conectada también, varios. Bueno, y de todo eso yo elegí dos porque estaban todos, no había uno como el más votado ni nada de eso, estaban casi todos parejos, así que elegimos esos dos y don Juan Carlos hizo la invitación a los mocionantes de los dos proyectos y solamente llegó la diputada Marcela Hernando, que le damos la bienvenida también, para exponer sobre el segundo. Y eso es más o menos lo que pasó, y debiéramos partir con el segundo, que es la única persona que llegó para exponer. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Barrera. Creo que es importante el aporte que ha hecho usted, justamente pensando de que este proyecto está ya por segunda vez la diputada Marcela Hernando. Me parece que están las dos mociones. Se le ofrecemos la palabra a la diputada Marcela Hernando, que está en forma telemática. Bienvenida. Muchísimas gracias al presidente oficial y al presidente incidental y a todo el resto de miembros de la comisión. Primero, expresar la sorpresa de que este proyecto, que es tan antiguo, esté puesto en tabla. Me parece súper bien, pero también contarles un poco el cómo llegamos a presentar fueron más de un proyecto que tenían que ver con la famosa, digo yo, perdón, el entre comillas, credencial de discapacidad. Y tiene que ver con la ley, que hoy día es ley y que tiene y que obliga a las empresas a tener un 1% de las personas contratadas con discapacidad, todas aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores. Y en ese contexto, contarles a quienes son nuevos en la comisión o que este es el primer periodo, yo estuve en el periodo anterior, que en la tramitación de esa ley, aparte de todas las opiniones de expertos y en la implementación luego, nos dimos cuenta que una de las principales dificultades que íbamos a tener era precisamente el registro de discapacidad. Porque quien debiera controlar
que se cumpla este 1% de personas con discapacidad que estén empleadas, es la Dirección del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo lo único que puede hacer es verificar los antecedentes objetivos y fidedignos que le van a exponer las empresas a través de sus órganos de recursos humanos y por lo tanto ellos se guían a través de este registro de la discapacidad. Y cuando uno va al registro de la discapacidad se da cuenta que existe una cantidad importante de personas con discapacidad que no tienen carné y no les interesa tenerlo, que no les interesa pertenecer a este registro. Unos de ellos, por ejemplo, son las personas con trastornos del espectro autista, personas con Asperger, que son altamente funcionales, que tienen, por ejemplo, carreras como periodismo, abogacía o etcétera, pero que a la hora de emplearse no tienen este carné y no les interesa tenerlo porque aparecen catalogados dentro de las enfermedades de salud mental, de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades. Entonces, a ellos no les interesa tener un carné en el que aparecen discapacitados mentalmente, porque los perjudica y obviamente que establece muchas barreras a la hora de su contratación. Entonces, ahí nació un primer proyecto que tenía que ver con la credencial de discapacidad en el sentido de modificar y que en algunos casos apareciera descrito de otra manera en el carnet de la discapacidad y en el registro. Ese es un boletín que también tiene la comisión y que está guardado y que a lo mejor también podrían verlo y revisarlo y en conjunto con este otro. El que está puesto en tabla hoy día tiene que ver con la necesidad de alivianar los trámites de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque los obliga a renovar su carnet en forma presencial cada 2 años. Y ustedes comprenderán que para alguien que se encuentra postrado con una discapacidad permanente, no tiene mucho sentido el que vayan cada 2 años a renovar su carnet de discapacidad. Entonces yo creo que ha llegado el momento también de hacerse cargo de que hoy día es un tema vital. Yo diría que hace una década el pertenecer al registro de la discapacidad o tener una credencial de este tipo era bastante menos importante y significativo que ahora. Solo lo tramitaban aquellas personas a las que les interesaba acceder a la pensión de invalidez, pero no a aquellas otras personas que podían acceder a otro tipo de beneficios. En ese contexto, entonces, a mí me parece que es un tema fundamental el revisar y que esta credencial se transforme en algo mucho más significativo. La actual no tiene ni siquiera foto, a veces es solamente un papel y también darle una mayor permanencia. O sea, las personas que tienen una discapacidad permanente no se explica que las hagan concurrir cada 2 años a renovar esta credencial. Eso es cuanto les puedo contar y quedo disponible para que me hagan cualquier pregunta. Gracias, diputada Marcela Hernando. Antes de ofrecer la palabra, sería, usted misma a lo mejor tiene antecedentes, estimada diputada. Usted bien sabe que esta iniciativa que nace con la contratación del 1% por empresa de más de 100 trabajadores, en más de una oportunidad se detectó que más allá que las empresas abrieran esta posibilidad, muchas de las empresas preferían hacer una donación y no contratar, porque también se abría esa posibilidad en su momento producto de la misma normativa. Yo creo que ahí habría que fiscalizar y también revisar cuántas empresas a nivel nacional están cumpliendo al menos ese 1%. Esa ley, a propósito del 1%, presidente, ¿Sí? partió siendo la propuesta de un 4% y nosotros fuimos achicándola, o sea, para nosotros nos interesaba, de hecho una moción mía indicaba que fuera un 4%, fuimos bajando al 2% y finalmente al 1% porque la misma persona del Senadi en la época, los directores del Senadi nos explicaron y el ministro respectivo que el registro, a ver, si uno sacaba la cuenta de las personas que estaban trabajando y sacaba el
1% eran, por decirles algo, 7 millones, no sé, 7.000 personas. Y cuando uno iba al registro, era mucho menos lo que había en el registro. Entonces iba a ser imposible que las empresas cumplieran con el porcentaje que les estábamos pidiendo. Y por eso les rebajamos a un 1%. A nosotros nos habría encantado que el porcentaje fuera mucho más alto, pero a estas alturas también se les hace difícil a las empresas. O sea, hay un montón que sencillamente tienen la política de no contratar personas con discapacidad y prefieren pagar multa, o aquellos que, teniendo la voluntad de contratar, no pueden porque no hay suficientes personas acreditadas como discapacitados. Sí, se agradece el aporte, estimada diputada, porque efectivamente nosotros necesitamos también poner en contexto lo que está sucediendo hoy día con la ley de contrataciones a personas que tienen características o condiciones especiales. Sin duda, este boletín pone de nuevo en el tapete este tema de la vigencia de la credencial en el Registro Nacional de Discapacidad, pero necesitamos también vincularlo con el tema laboral, y eso es importante también a veces mencionarlo, porque una cosa es que tengamos gente con certificación y con carnet de discapacidad, y otra cosa es que en el mundo laboral también existe una exigencia, y ese 1% esperamos que haya sido solamente en un momento emblemático, pero necesitamos también que las empresas no solo reconozcan que ellos tienen la voluntad y disposición, sino que también tengamos una legislación que los obligue a que sea esto efectivo. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Sí, diputado. Presidente, es tan sencillo el proyecto que ha presentado la diputada que yo sería partidario, si a usted le parece bien, que lo pudiéramos votar inmediatamente en general y en particular, porque no tiene sentido postergar ni la discusión ni la votación, más aún cuando vamos a entrar luego en receso parlamentario. A ver, presidente. Sí, señor secretario. Gracias, El diputado. reglamento exige una audiencia de mínimo 1 hora para los proyectos, por muy sencillos que sean, de manera que habría que cumplir. Presidente, pero si hay acuerdo unánime de la comisión, perfectamente se puede hacer. Y yo no creo que sea necesario. Perdón, presidente, pero si hay acuerdo unánime de la comisión, no creo que perfectamente se puede saltar ese procedimiento. Aún más, no creo que sea necesario escuchar a expertos ni sobre una cosa tan simple. Es mi propuesta, presidente. Se agradece. Diputada, ¿se ofrece la palabra sobre la propuesta o tal vez alguna opinión al respecto del resto de los diputados? Veo en la pantalla a la diputada Amar, la diputada Troncoso, al diputado Boris Barrera, que está pidiendo la palabra. Hay varias palabras. Hay varias. ¿Quién más? ¿Quién primero, señor secretario? No lo capté. No tenemos el orden, pero ¿por dónde partimos? ¿Usted quién tiene la palabra solicitada? Doña Sandra Amar y doña Virginia Troncoso parece que estaban antes. Ya, entonces vamos a ir por orden, de acuerdo a lo planteado por el señor secretario, partiríamos por la diputada Sandra Amar. Diputada Amar tiene la palabra. No tenemos audio. Ahí sí. Estaba escuchando la intervención de la diputada Hernando. La verdad que es un tema que se está viendo igual en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, ¿ya? Y yo ahí tengo algunas dudas con respecto a esto, porque como se conformó esta nueva comisión, donde estamos incluso tocando algunos proyectos de discapacidad, entonces estamos tocando como los mismos temas. Yo como estoy en ambas, sé más o menos qué es lo que estamos viendo, y justamente ayer estábamos viendo el tema de las credenciales de discapacidad, que efectivamente comparto plenamente lo que dice la diputada Hernando, porque hay discapacidades que tienen una condición permanente. Por ejemplo, el mismo síndrome Down. Cuando yo he estado conversando con asociaciones con personas con Down, síndrome Down, también tienen que someterse a estar revisando su certificación. Así que la verdad, y ahí hay una condición que es permanente, que la verdad es que no se justifica que se esté
cada 2 años haya que estarse sometiendo a una serie de informes y exámenes respectivos. Por lo tanto, me parece totalmente atingente lo que se señala de que esta credencial debería, en algunos casos específicos, y ahí tengo la inquietud y la duda, como dice el diputado Naranjo, que podríamos votarlo por unanimidad, pero quizás habría que hacer algunos distingos, qué tipos de discapacidades tendría que estarse sometiendo a la discapacidad y cuáles no. Esa es la inquietud que tengo, presidente. Gracias, diputada Sandra Amar. Tiene la palabra la diputada Virginia Troncoso. Gracias, presidente. Qué gusto de verlo ahí. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, bueno, colega. Sí, mi saludo, mi cariñoso saludo para todos los que estamos en este momento participando en forma un poco incómoda, porque hay que estar en la sala y hay que estar en esta comisión donde siempre tenemos temas importantes que tomar acuerdo. Yo también concuerdo con y apoyo a la diputada Hernando y lo que acaba de decir la diputada Amar con respecto también a las credenciales. A mí me ha tocado ver, la verdad, que tipo de credenciales que no se merecen para una persona que tiene su discapacidad, ya sea la que tenga. Es importante apoyarlos en que tengan una buena credencial, porque justamente no pueden estar cada 2 años, cada 1 año y llenándose papeles y haciendo mil cosas porque también las personas que acompañan a los discapacitados hacen un sobreesfuerzo importante. Entonces yo creo que la falta de un buen carnet permanente o infinito, yo creo que eso debiéramos darle la prioridad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Virginia Troncoso. Tiene la palabra el diputado don Boris Barrera. Gracias, presidente. Sabe que había escuchado que en la sala dijeron que la próxima semana iba a haber sesión, el miércoles y tal vez el jueves. Si es que fuera así, ¿podríamos sesionar nosotros? Don Boris, no sé si hay acuerdo del comité respecto claro, exactamente el funcionamiento de comisión en la próxima semana. Por ahora no. Pero en el caso que hubiera sesión en la sala. Es que los comités adoptan un acuerdo respecto de las comisiones también. Son dos cosas distintas. Ya. Es que nada estaba pensando en eso como en la aprovechar sala recién. Sí, como aprovechar ese día y haber invitado a alguien, por lo menos a alguien del Ejecutivo, del Ministerio relacionado con la discapacidad que nos pudiera ilustrar un poco y votarlo ese día, tiro. Sí, yo me parece interesante esta propuesta porque efectivamente, más allá de votar o no el día de hoy, coincidiendo con lo que plantea el diputado Barrera, también lo que plantea la diputada Amar, de que qué tipo de discapacidad entonces estaríamos hablando. Entonces creo que es importante también a lo mejor escuchar a alguna organización y también al Senado, y como dice la diputada Olivera aquí, que también es importante tener varias fuentes de información antes de tomar la decisión y esto avanzar en este boletín. Presidente. ¿Qué posibilidades tenemos, señor secretario? Sí, diputada Troncoso, tiene la palabra, Virginia. Sí, es que yo recién estaba en la sala, ¿ya? Y la verdad es que debiéramos esperar un poquitito para tomar la determinación, porque tampoco sabían, alguien propuso que la otra semana, pero todavía quedó todo eso en el aire, podíamos esperar un ratito o hacer la consulta a la mesa. Señor secretario, ¿qué opina usted de su...? Es que ese acuerdo no se adoptó hoy día, me da la impresión, Es que creo que la comisión tiene que adoptar la decisión o votar o esperar, digamos, que se sesione, digamos, la próxima semana e invitar a alguien para la próxima semana, alguna organización, y si no, quedaría la votación en particular que queda para la primera sesión de marzo, invitando a alguien para esa sesión. Ese es el escenario. Sí. Si me permite, si esto va a quedar... Diputada Marcela Hernando, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Si van a considerar que esto va a quedar pendiente para marzo, como parece lo más probable, yo les pediría que revisaran
qué otros proyectos hay en la comisión y que tienen que ver con lo mismo, con la credencial y con la calificación de la discapacidad, como el que les comentaba recién a propósito de los trastornos del espectro autista, y que pudieran verlos juntos, de tal manera de hacer si van a hacer un cambio en el tema de credencial, que se haga completo. Diputada Erika Olivera, tiene la palabra. Presidente, mire, yo considerando que un buen proyecto, o sea, súper importante, y como es importante, yo creo que también es importante escuchar a Senadi y a quienes nos puedan venir a dar su opinión, más que nada. Por lo tanto, entre que votemos hoy día, la próxima semana o la primera semana de marzo, yo de verdad no le veo mucha diferencia. Entonces, siempre uno busca que ojalá los proyectos que salen de esta comisión salgan lo mejor posible, con los menores errores posibles, para que el día de mañana en la sala también sean votados de manera rápida. Gracias. Gracias, diputada Erika Olivera. Diputada Hernando, ¿tiene usted alguna sugerencia para invitar también, para dejar establecido para la próxima sesión, ya que tendríamos la posibilidad de seguir tocando este tema? ¿Alguna organización que usted cree que es importante, que es autora del proyecto? Hay varias organizaciones de diferentes tipos de discapacidad. Yo diría que uno de los más activos que a mí me tocó conocer son las de trastorno del espectro autista, pero cualquier organización que las reúna, porque también hay algunas federaciones que reúnen a diferentes tipos de discapacidad, también podría ser interesante escucharlo. Gracias, diputada Hernando. ¿Tomaríamos el acuerdo entonces de que quedaría pendiente las invitaciones que podríamos coordinar, señor secretario, para la próxima sesión? Presidente, lo ideal sería que o usted lo coordina con la Secretaría, definir en esta sesión a qué específicamente se va a invitar, porque no se hace nadie para la próxima sesión o para la puerta de receso de febrero. ¿Se ofrece la palabra? ¿Hay alguien más? ¿Sí? Diputada Olivera. No, yo creo que es importante lo que dice el secretario, que si vamos a sesionar la próxima semana y los comités toman el acuerdo de que también podemos sesionar en esta comisión, entonces enviar la invitación a Senadi, a alguna organización que estipule conveniente la diputada Hernando, y con eso, porque el secretario dijo hace un ratito que con una sesión de audiencia sí. Era suficiente. Entonces, sí, eso es lo que propongo. Si se va a proceder así, presidente, que por favor hagan llegar a la Secretaría entonces a la brevedad el nombre de la organización que desean invitar con los respectivos datos de contacto. Sí, junto con ello me parece que es importante también que los asesores de cada uno de los diputados de la comisión puedan coordinarse por si existe alguna organización que crean que es importante invitarla, y de esa forma también podemos ir avanzando paralelamente para llegar lo más ilustrados posible a tener también alguna organización que podría invitarse a esta sesión. Creo que es fundamental que podamos abordarla de buena forma, lo más participativa posible, sobre todo en temas de inclusión. Entonces, presidente, habría acuerdo de por lo menos en invitar a Senadi. Al menos, y lo demás lo coordinamos con los asesores, ¿les parece, diputados, diputadas? Para que en conjunto vean qué organización, y de esa forma esté el Ejecutivo también representado por Senadi. ¿Está de acuerdo? Sí. Y se son. Pero, presidente. Sí, diputada Troncoso. ¿No sería bueno consultar a la mesa de la sala en este momento qué determinación van a hacer ellos? Si va a haber la próxima semana sesiones, porque eso estaban consultando, eso se estaba viendo. De que va a haber sesión, va a haber sesión. Ahora, lo que tenemos que averiguar es que nosotros podemos también sesionar paralelamente, que es lo otro, que es lo que vamos a definir unos minutos más, y de acuerdo a eso, a través de la Secretaría, se le estaría notificando a cada uno de ustedes. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Diputada Hernando, agradecerle nuevamente. Creemos, Marcela, que es importante que usted siga en contacto con nosotros también para que podamos preparar una buena presentación de parte de las organizaciones y para que tengamos, lógicamente,
un registro nacional de discapacidad que esté a la altura de los tiempos que estamos viviendo, sobre todo cuando se habla tanto del tema de la inclusión, que muchas veces no se tienen ni siquiera datos en el censo de cuántos son las personas que tienen discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen. Diputada Hernando, ¿algún comentario antes de cerrar? Gracias, presidente, por la acogida al proyecto. Me habría encantado, porque lleva muchos años esperando el que se hubiese tramitado rápido, pero en aras de que sea bien tratado, me parece bien que lo vean en marzo. Y después de escuchar seguramente a las organizaciones, estimados diputadas y diputadas, estaríamos en condiciones de votar en general para después entrar en el detalle. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Bien? ¿Eso? ¿Sí? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias a todos los asistentes.